Buenos días. Hebreos capítulo 1 que leímos ayer y capítulo 2 que leímos hoy nos hablan de la perfección de Cristo, el mismo Dios quien sustenta todas las cosas solamente con su palabra, y el autor de la salvación que nos muestra Hebreos 2 es el mismo y a quien Dios había destinado, no porque fuera menos ni porque fuera diferente en cuanto al estatus, porque Filipenses 2 vimos que decía que se humilló a sí mismo y él dejó esta posición que tenía al lado de Dios o igual a Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Por qué? Hebreos 2 no lo dice. Porque Él venía a ser el autor de nuestra salvación. Incluso Él llegó a humillarse tanto que Él tuvo que aprender obediencia. Eso también lo dice Hebreos 2. Él aprendió obediencia para poder dejarnos ejemplo, para poder marcar que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, para poder mostrar la humanidad perfecta, para poder mostrar que es posible ser cabales, ser un hijo de Dios, como Él lo había hecho, al igual que toda la naturaleza al inicio de todo. Él había hecho un ser semejante a Dios, a imagen de Dios, con algunos atributos de Dios y algunos no, porque no son transferibles, pero Él había hecho una naturaleza perfecta. Y Cristo muestra esa naturaleza perfecta, esa posibilidad de ser correctos y ser justos delante de Dios. Jesús, al venir a la tierra, Él tuvo que hacerse como nosotros en todo. Y este todo incluía ser tentado, incluía aprender muchas cosas que nosotros debemos aprender. Y si Él pudo, no porque tuviera superpoderes ni porque fuera diferente a nosotros, porque Él se despojó de su divinidad, Él nos muestra que nosotros podemos ser tentados y no pecar. Nos muestra que podemos aprender obediencia. Nos muestra que podemos decidir hacer las cosas que agradan a Dios como le agradan a Dios, como Él lo dice. Porque en nosotros hay su naturaleza, su imagen. Y esto, el hecho de que Jesús tuviera que pasar por todo esto, nos muestra lo que dice el último versículo. Justamente, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O como diría Pedro, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas después de haber padecido. Entonces, qué bonito ejemplo de un Dios maravilloso, eterno, santo, grande, majestuoso, haciéndose un hombre, aprendiendo obediencia, aprendiendo a resistir la tentación y a no ceder a ella y no pecar y no desagradar a Dios, para sostenernos a nosotros en nuestras pruebas y dificultades, para que podamos vencerlas y podamos pasarlas, porque si Él pudo, y además Él está con nosotros todos los días, como lo prometió a través del Espíritu Santo, que es igual a Él, como decía Juan, Él toma de lo de Jesús y nos lo hace saber, es lo mismo. Así que nosotros con la ayuda de Dios podemos vencer las tentaciones, podemos vencer, superar esos momentos difíciles, aprender obediencia, porque Él lo hizo así. Él tenía la meta muy clara, Él quería llevarnos con Él, Él quería terminar la obra que el Padre le había pedido que hiciera. ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Qué debe ver la otra gente? A veces nuestro testimonio no muestra quién es el Rey de nuestra vida. A veces nuestro testimonio deja tristemente en mala posición a Cristo y el Evangelio. Pero debemos aprender obediencia, debemos aprender a superar las pruebas para que los demás puedan ver algo diferente en nosotros y vean a Cristo modelándose en nosotros. Si Él pudo, nosotros con su ayuda también podemos. ¿Pero qué requiere esto? Requiere obediencia, requiere que querramos hacerlo, requiere que querramos obedecerle,
que querramos seguir sus pisadas. ¿Será que tú estás dispuesto a aprender obediencia como lo hizo Jesús? Que Dios nos ayude y que esta sea nuestra mirada siempre. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo? Él nos ayuda para que podamos imitarle. Dios te bendiga este día.